Corea del Norte ha realizado varias pruebas nucleares en las últimas semanas. La más reciente fue el 3 de septiembre. Y después de esta prueba nuclear se registró actividad sísmica en esa parte del mundo. Una actividad sísmica no necesariamente a gran escala, pero de cualquier manera fue un movimiento telúrico. Y precisamente esto queremos analizar con nuestro siguiente invitado. ¿Qué tanto impacto tiene en las placas tectónicas de la Tierra el hecho que se realicen pruebas nucleares, no solamente en Corea del Norte, sino en cualquier otra parte del mundo? Quiero darle la bienvenida al químico Benjamín Ruiz Loyola, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Señor Ruiz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mirador Mundial. Gracias a ustedes, Rafael, por la invitación. Estoy a sus órdenes, díganme. Ruiz, me gustaría, para empezar, que nos ayudara a comprender cómo una prueba nuclear puede ser tan intensa y puede generar tanta energía que se muevan las placas tectónicas en alguna parte del mundo. ¿Una prueba nuclear puede realmente ocasionar un sismo? Normalmente una prueba nuclear ocasiona un sismo, y una de las formas de detectar una prueba nuclear ilegal es precisamente a través de una red de estaciones de sismología distribuida a través de todo el mundo. La organización relacionada con el Tratado Mundial para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares, el CTBT, es la encargada de manejar esto, y es una de las varias formas que existen para poder detectar una prueba. Hay formas, de acuerdo con el manejo de esta red sismográfica mundial, para determinar cuándo un sismo es de origen natural y cuándo un sismo es provocado por una prueba, en este caso, ilegal. Esa es la manera precisamente que se ha podido distinguir las 6 pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte, la última, como bien decías, a principios de este mes. Obviamente hay repercusiones, pero estas repercusiones difícilmente pueden llegar a tener como consecuencia los sismos tan intensos que hemos sentido en mi país recientemente. No podemos descartar al 100% la posibilidad, pero no podemos de ninguna manera asegurar a ciencia cierta que estos sismos de los días 7, 19 y el de hoy por la mañana tengan relación directa con estas pruebas ejecutadas por el régimen de Pyongyang. Y es lo que la gente se pregunta, señor Ruiz, porque si bien por una parte, hablando de las placas de la corteza terrestre, y usted sabe de esto mucho mejor que yo, hay una distancia muy significativa entre Corea del Norte y México, bien puede generar algún tipo de repercusión de tal manera que se cree un efecto dominó. Estoy en lo que podría ser una teoría que tenga algún tipo de validez en la ciencia, señor Ruiz, o debido a la distancia sería prácticamente imposible que esto ocurriera. Digamos que estaríamos hablando de un hecho que tendría menos del 1% de probabilidad de ser cierto, porque hubiera sido mucho más fácil que se afectaran las fallas que atraviesan Japón y que se hubiera sentido primero sismos de gran magnitud en el área de Japón, que es muy sensible. Entonces, estamos hablando de más o menos un 1 o 2% de probabilidades de que los sismos en México hubieran sido provocados por Pyongyang. Yo, francamente, desecho esta teoría. Entonces, señor Ruiz, los sismos y las réplicas que hemos visto en México esta semana tienen más bien que ver con los movimientos naturales que ocurren periódicamente en las placas tectónicas sobre las que se encuentra México. Efectivamente, ese es un fenómeno absolutamente natural. Obviamente nos ha afectado muchísimo y de alguna manera la gente trata de buscar una causa más atribuible al ser humano, es decir, buscamos a quién echarle la culpa, pero es algo completamente natural que no ha sido provocado directamente por las pruebas nucleares de Corea del Norte. He escuchado de sismólogos, señor Ruiz, de que cada cierto tiempo tiene que haber un reacomodo de las placas.
El terremoto que ocurrió el martes en México, ¿tiene que ver con este reacomodo? ¿Se sabe en este momento cuál fue la raíz, cuál fue la causa de este sismo, o todavía es demasiado pronto como para poder sacar conclusiones? Yo creo que es muy aprisa todavía porque falta hacer más estudios. El epicentro fue en una zona que no es muy frecuente que presente sismos. Ciertamente sí los ha habido. Por ejemplo, ha habido un epicentro en Tehuacán, pero la frecuencia es mucho menor. Es más frecuente que tengamos sismos originados en la costa de Oaxaca, en la costa de Chiapas, en la costa de Guerrero, que en la zona de Puebla, Morelos, donde se formó este. Pero sí, efectivamente, con relativa frecuencia, el reacomodo de las placas es parte de lo que produce los sismos. Y no es descabellado pensar que una de las razones por las que se da este reacomodo de placas con una frecuencia un poco mayor, o que se sientan los efectos más violentamente, tenga que ver con el calentamiento global, porque al calentarse las superficies, la transmisión de las ondas sísmicas es más rápida y por lo tanto su efecto es más fuerte. Benjamín Ruiz Loyola nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gracias por su análisis y perspectiva, señor Ruiz. Gracias a ustedes, Rafael, que tengan buena tarde. Tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial, y la primera tiene que ver con Corea del Norte y las últimas acciones que ha tomado el régimen de Kim Jong-un. Una de ellas tiene que ver con la ONU, donde se vive un capítulo de la retórica beligerante entre Corea del Norte y Estados Unidos. El canciller norcoreano Ri Yong-ho afirmó que Trump se encuentra, el presidente Trump de Estados Unidos, en una misión suicida, dijo, y lo acusó de ser una persona mentalmente trastornada que usa palabras, dijo, imprudentes y violentas. El canciller además dijo que su derecho a contar con armas nucleares para defenderse de sus enemigos, pero aseguró que solo las utilizará como última opción en caso de un ataque de parte de Estados Unidos o de sus aliados. Y precisamente sobre Corea del Norte hay un tema del que queremos hablar a continuación. A continuación, en su segmento de opinión, Pedro Brigger, colaborador de CNN, habla sobre la Asamblea de las Naciones Unidas, Cuba y Venezuela. Esta semana se realizó en la ciudad de Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas y había mucha expectativa por ver y escuchar el discurso del presidente de los Estados Unidos en su primera aparición ante la Asamblea General, que en realidad no es solamente la Asamblea General, es la aparición ante el mundo. El presidente Donald Trump fue muy duro respecto de Corea del Norte e incluso amenazó con destruir totalmente ese país. También criticó el acuerdo al que se llegó en el pasado con la República Islámica de Irán. En su discurso quedó prácticamente asociado el terrorismo con la República Islámica de Irán y también Al-Qaeda, los talibán y el Hezbollah. Aunque Al-Qaeda y los talibán representan mucho más la ideología de Arabia Saudita y el Hezbollah, el partido político militar libanés, sí es cierto que por su origen chiita y por su identidad política está más vinculado a la República Islámica de Irán, pero de ninguna manera Al-Qaeda y los talibán. También se refirió a dos países de América Latina, a Cuba, donde dijo que no iba a levantar las sanciones, y hay que tomar en cuenta que hay una muy fuerte presión de algunos congresistas republicanos para que Donald Trump dé un paso atrás de los acuerdos que firmó en su momento Barack Obama, e incluso algunos le sugieren que debe cerrar la embajada que Estados Unidos tiene en La Habana. También se refirió a Venezuela, un país al que el presidente Donald Trump le está dedicando muchos esfuerzos políticos en este último tiempo. De hecho, antes de comenzar la Asamblea General de Naciones Unidas, se encontró con varios gobernantes latinoamericanos, aparentemente para diseñar una estrategia en contra de lo que Trump definió en Naciones Unidas como la dictadura socialista. Todavía no queda claro qué pasos dará Donald Trump, pero sí, a través de su discurso, se puede ver que hay dos países que están en la mira, Cuba y Venezuela. La
opinión de Pedro Brigger, director del portal Nodal.am, dedicado a noticias de América Latina y el Caribe. Brigger forma parte de la diversidad de opiniones